Buenos días, doctora. Somos del subgrupo número 3 y esta es nuestra explicación sobre la clase 12. Mi nombre es Andrea Caterina Estrada Suárez y voy a iniciar con la clonación acelular. Primero, ¿qué es la clonación? La clonación consiste en la obtención de un clon, entendido como un conjunto de elementos genéticamente idénticos entre sí y a su precursor. Esas pueden ser moléculas, células, tejidos y órganos u organismos multicelulares. Entonces, la clonación acelular, o también conocida como amplificación de ADN, es un tipo de clonación de moléculas de ADN o ARN sin intervención de una célula. Mediante esta técnica se amplifica un gen o fragmento de ADN, esto quiere decir que se produce un gran número de copias. Aquí la amplificación in vitro de moléculas de ADN o ARN mediante la reacción de cadena de ADN polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa, esta fue desarrollada en 1986 por Cary Vance, que obtuvo el Premio Nobel de Química en 1993. Las mejoras realizadas por él permitieron convertir a la PCR en una técnica central de la bioquímica y también de la biología molecular. Los objetivos son la amplificación propiamente dicha, para disponer de cantidad suficiente como para utilizarlo con fines diversos, y la detección para poder detectar en muestras con pequeñas cantidades de DNA diana. Los principios de la PCR, aquí vamos a tener tres pasos fundamentales, que primero son la desnaturalización. Aquí se desnaturaliza y se separan las dos moléculas de ADN para que ésta se continúe calentando a 94 o también a 95 grados centígrados de la muestra. Luego tenemos la alineación, o también conocida como unión del cebador, donde se va a producir la hibridación del cebador, donde se va a necesitar bajar la temperatura a 40 o 68 grados centígrados durante aproximadamente 20 a 40 segundos. Y por último tenemos la extensión o elongación de la cadena, donde va a actuar aquí la polimerasa tomando al ADN molde para sintetizar la cadena complementaria y partiendo el cebador como soporte inicial necesario para la síntesis de nuevo ADN. Y luego tenemos la mezcla maestra de la PCR. Los reactivos aquí serán la muestra del paciente, el buffer, los cebadores, tubo de polietileno especial, ion de magnesio, cloruro de sodio y DNA polimerasa termoestable. Doctora, me presento Jason Gamboa y voy a continuarles hablando de lo que es el termociclador. Este termociclador es capaz de realizar rápidos cambios de temperatura y de esta forma realizar los pasos de desnaturalización del ADN, alineamiento o unión de cebador con la secuencia de ADN complementaria y extensión de cadena de forma cíclica. Esta es considerada como una máquina que calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo. Dentro de los elementos que vamos a usar dentro de este termociclador tenemos lo que es el modelo de ADN del anti-ADN, de lo que es el ADN complementario. También tenemos lo que es los primers, o también conocidos como oligonucleótidos, la enzima de ADN polimerasa, los cofactores, el dióxido, el dinucleóxido, deoxinucleócido, eh, trifosfato y lo que es el termociclador. Listo. Ahora, con respecto a los pasos para lo que es la utilización de la PCR o prueba o reacción en cadena de polimerasa, esta aquí inicia con una temperatura aproximadamente de 94 a 96 grados centígrados. Y ahí, en el paso de desnaturalización, va a considerar una temperatura de 94 a 95 grados centígrados. Con respecto al paso del alineamiento o unión de cebador, aquí va a considerar una temperatura de 40 a 68 grados centígrados durante lo que es un tiempo determinado de 20 a 40 segundos. Ahí tenemos lo que es la extensión o elongación de la cadena. Posterior a esto tenemos lo que es la elongación final, que está considerando una temperatura de 70 a 74 durante 5 a 15 minutos. Y por último tenemos la conservación, que está considerando una temperatura de 40 a 15 grados centígrados durante un tiempo indefinido para conservar lo que es la reacción a corto plazo, como podemos observar en la imagen que presenta la diapositiva. Ahora, con respecto a las características de esta prueba de PCR, de reacción en polimerasa, tenemos que va a presentar las típicas 5 características específicas. La primera que va a ser el rendimiento de esta prueba, la segunda que va a ser la duración, la especificidad, la capacidad de detención o sensibilidad, y por último va a ser la fidelidad que nos va a presentar o nos va a prestar esta prueba.
Listo, y como última parte tenemos lo que es la detección de resultados, que aquí vamos a utilizar una prueba o un método específico que va a ser la electroforesis en gel. Esta va a ser una técnica que va a ser utilizada para separar lo que es los fragmentos de ADN, obviamente dependiendo del tamaño de este tipo de nucleótidos. Tenemos lo que es aquí las imágenes, lo que es la preparación del gel de electroforesis. Aquí tenemos lo que es la detección por tensión de un agente fluorescente y observación bajo la luz ultravioleta. Y también tenemos que la electroforesis de ARN en gel de agarosa, lo que son, como podemos ver en la imagen, las dos bandas intensas corresponden a las unidades mayor y menor de ARN ribosomal y su presencia es signo de un ARN óptimo. Aquí la banda indefinida corresponde a lo que es la subunidad mayor de la muestra, lo cual denota degradación parcial. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Tamiadara Ferrer Rodríguez, pertenezco al subgrupo 3 y yo les voy a hablar sobre las variantes del PCR. Vamos a comenzar con la PCR de Nested o PCR anidada. Esta va a estar diseñada para aumentar su especificidad. Esta modificación va a constar de dos grupos de cebadores dirigidos contra la misma diana. El primer grupo de cebadores se desarrolla de la manera usual, mientras que el segundo grupo son cebadores situados internamente o anidados. Con respecto al primer grupo, su especificidad va a depender fundamentalmente de la temperatura empleada en la fase de hibridación y de la cantidad de iones bivalentes que se incorporan a la reacción, además de depender de la secuencia de cebadores. El RT-PCR se va a tratar de una amplificación del RNA, especialmente el RNA mensajero, a través de la síntesis previa de su cadena de DNA, que después se amplifica por PCR. Es el método con mayor capacidad de detención de los disponibles para la medida de la expresión génica in vitro. Puede utilizarse como método de detección molecular de genes para estudiar el genoma del virus del ARN, como los retrovirus, como por ejemplo el VIH y el virus de la influenza. El PCR con adaptadores, este también puede amplificarse en una región del DNA a secuencia desconocida, ligando a sus fragmentos de restricción unos adaptadores oligonucleótidos sintéticos con extremos cohesivos compatibles con los generadores en la muestra. A continuación, una vez desneutralizados, se añaden cebadores específicos para las secuencias T de los adaptadores y se amplifica así el conjunto de adaptadores y secuencia diana, pero debe señalarse que se amplifican por igual todos los fragmentos de restricción presentes, no solo uno. Luego vamos a tener lo que es la PCR inversa, que esta variante se emplea para clonar regiones desconocidas de un ADN situadas en la posición vecinal a secuencias dianas conocidas, es decir, en lugar de amplificar la región interna flanqueada por los dos cebadores, se va a amplificar la región externa que flanquea a los cebadores. Para ello es necesario cortar el ADN a ambos lados de la región diana con una enzima de restricción, de tal forma que los extremos cohesivos resultantes puedan hibridar entre sí, formando una molécula circular. Esta va a estar cerrada por una ligasa y se realiza el PCR con cebadores que hibridan con los extremos 5 de la secuencia conocida, por lo que la elongación se va a extender alrededor del círculo y se generan copias de un ADN lineal delimitado como el ADN normal por la posición de ambos cebadores. Esto es todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias. Hola, yo soy Amaris Gaibor y les voy a hablar sobre la PCR en tiempo real, que es una de las variaciones de la PCR. Esta de aquí va a permitir lo que sería la amplificación, detección y cuantificación simultánea del ADN mediante fluorescencia durante el evento de la amplificación. Con esto de aquí va a ser posible observar la cinética de la amplificación de ADN por la PCR. Y tiene dos sistemas importantes, que serán los compuestos intercalantes, que estos acá pues pueden ser el SIBR Green o también el TAC, y estos acá se van a intercalar mediante hebras de ADN y van a permitir detectar aquel ADN que se va a ir sintetizando. Y también el uso de sondas de hibridación específica, que pues estos acá se utilizan con dos tipos de fluorocromos, un donante y un aceptor. El donante va a transferir la energía fluorescente al aceptor. Esto aquí es muy importante porque pues a medida que se va a ir sintetizando una nueva cadena, se va a ir añadiendo, ¿verdad?, lo que sería el compuesto de fluorocromo. Y este compuesto se va a añadir solamente a las nuevas cadenas sintetizadas. Por ello, la cantidad de cadenas nuevas sintetizadas va a ser igual a la cantidad de moléculas de fluorocromo que van a estar unidas. Entonces,
va aumentando la fluorescencia, por lo tanto también va a ir aumentando el número de ciclos. Esto de aquí va a ser detectada por este aparato de aquí, que va a poder leer lo que tiene que ver con la fluorescencia, y también se va a ir dibujando una curva de la cual solo vamos a tener en cuenta lo que sería la fase exponencial, más no la fase inicial, ni la fase meseta. ¿Cuáles son los principales usos? Pues principalmente para detectar la infección de algunos virus, también para poder monitorear la carga viral en relación a la respuesta del paciente. Y también tiene algunas ventajas, y son que se emplea en menor tiempo. Al ser también un sistema cerrado, hay menor probabilidad de que esta de aquí se contamine. También que la cuantificación va a ser con una mayor precisión, y la simultaneidad de ensayos cual y cuantitativos múltiples y de detección. Ahora les voy a hablar sobre la hibridación. En este caso, hibridación en fase sólida. Tenemos al dot plot y el slot plot. Dot plot principalmente cuando son en puntos, y slot plot cuando son en zonas alargadas. Entonces, primero tenemos aquí un trozo de papel de nitrocelulosa o nylon. Y a este trozo se le va a aplicar el ADN o el ARN del paciente. Bueno, en el caso de gotas, el dot plot, y en caso de zonas alargadas, el slot plot. Luego, se añade una sonda marcada. Entonces se va a bloquear la capacidad de absorción del filtro con albúmina, y también se van a alisar las células y se va a desnaturalizar el ADN. Ya una vez que se añade la sonda, en el caso, ¿verdad?, de que esta de aquí sí corresponda con, o sea, si esta sonda sí sea correspondiente o específica para el tipo de ADN o ARN, entonces ahí sí se va a unir, por así decirlo. Ahí sí va a ocurrir lo que sería la hibridación. Luego se lo lava, se lo seca, y ¿cómo lo vamos a detectar? Por autorradiografía. Y en el caso de que sea positiva esta prueba, entonces se van a observar este tipo de manchas. A continuación, mi compañera. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Ojara y yo voy a continuar con la hibridación de Zoster Blot. Bueno, esta vamos a ver que es una técnica de laboratorio que se utiliza para detectar una secuencia específica de ADN en una muestra de sangre o tejido. Vamos a tener que va a existir una enzima de restricción que se utiliza para cortar la muestra de ADN en fragmentos que se separan mediante electroforesis en gel. Estos fragmentos de ADN son transferidos del gel a la superficie de una membrana, en la cual se expone una sonda de ADN marcada con un marcador radioactivo o un marcador químico. Si la sonda se une a la membrana, entonces vemos que la secuencia de sonda está presente en la muestra. Con la imagen vemos que sale el patrón de ADN en la membrana. Ahora tenemos la Northern Blot, la cual se utiliza para analizar moléculas de ARN. Esta vemos que ahí va a aislar el conjunto de moléculas de ARN en una muestra de células o tejidos, y después va a facilitar la migración de ARN a un gel por electroforesis. Así se colocan las muestras de ARN más pequeños en la parte inferior y los más grandes en la superior. Una vez que terminamos de correr el gel, se aplica sobre una membrana y se transfieren ya sea por un gradiente salino o por una transferencia electroforética. Y así mismo en la imagen vemos que se exponen los fragmentos de ARN en la membrana. Ahora tenemos las diferencias y similitudes entre Zoster Blot y Northern Blot. Vemos que ambos pueden funcionarse en gel de agarosa, ambos usan el uso de sondas, pero la diferencia es que Zoster se identifica solo ADN y Northern solo identifica ARN.